Hola a todos, bienvenidos a este nuevo y divertidísimo video de estática. En este ejemplo, nuevamente tenemos un sistema de fuerzas concurrentes de forma tal que asegurando la sumatoria de fuerzas igual a 0 será suficiente para asegurar el equilibrio del cuerpo. Vamos a la pizarra para entender un poco mejor el planteo de este ejercicio. El ejercicio nos plantea que tenemos esta disposición, donde estos de acá son paredes a la que se le han unido dos cuerdas, la cuerda A y la cuerda B, la A formando un ángulo de 60 grados con la vertical y la cuerda B formando 45 con la horizontal. En el punto de unión de ambas cuerdas se ha conectado una cuerda C de la que cuelga un peso de 200 newton. Lo que nos pregunta el ejercicio es cuánto vale TA, TB y TC. Dado que todo el sistema está en equilibrio, es decir que cualquier punto que pertenezca al sistema cumple que ni se traslada ni rota, lo que sabemos es que en cualquiera de los puntos donde apliquemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y tendrá que ser 0. Esto nos permite avanzar bastante en el ejercicio, ya que si analizamos solamente este cuerpo, el mismo tiene hacia abajo el peso de 200 newton y hacia arriba la tensión C. Dado que son las únicas fuerzas que actúan y el sistema está en equilibrio, no tengo más alternativa que saber que el peso y la tensión T sub C son iguales. En otras palabras, sabemos que la tensión T sub C es de 200 newton. Ya habiendo encontrado T sub C, podemos trasladar el problema hacia este punto de forma tal de que buscaremos T sub A y T sub B. Para esto, hagamos el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta que estas serán las fuerzas que actúen sobre este punto, donde están justamente todas las tensiones y en particular T sub C, que ya sabemos cuánto vale. Colocando las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, el mismo queda de esta manera, donde fíjense, este ángulo de acá no es otro que 45 grados, ya que es el ángulo que forma la cuerda y en este caso la tensión con la horizontal. Por otro lado, fíjense que T sub A va a formar un ángulo de 60 con el eje Y. Sin embargo, por simplicidad, para usar todo respecto al eje X, recuerden que si este ángulo es de 60, ya que corresponde a este de acá, este que está acá deberá ser de 30, es decir que este ángulo es de 30 grados. Una vez hecho esto, ya estamos en condiciones de plantear la sumatoria de fuerzas en X y en Y para encontrar T sub A y T sub B y por tanto terminar el ejercicio. Para la sumatoria de fuerzas en X, fíjense que solamente vamos a tener una componente T sub B, que será T sub B por el coseno de 45 grados, ya que fíjense que la componente X corresponde al cateto adyacente del triángulo que se forma acá con T sub B como su hipotenusa. Por otro lado, T sub A también tendrá una componente en X, pero fíjense que será negativa ya que apunta en el sentido contrario del semieje creciente de las X, quedando de forma tal de que esto será de esta manera y el conjunto tendrá que ser 0, ya que no existe ninguna otra componente y como sabemos está en equilibrio. Fíjense que en este caso las tensiones, a diferencia del primero que hicimos de fuerzas concurrentes, las tensiones no van a ser iguales ya que los ángulos que forman con horizontal son distintas. Pero despejando una de las tensiones la encontraremos en función de la otra y esto nos será útil en la sumatoria de fuerzas en Y, como veremos. Si despejamos T sub B, pasando esto hacia aquel lado sumando, que nos queda acá, y el coseno dividiendo, nos va a quedar que T sub B es esta cantidad de acá. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, tenemos que T sub B también tendrá una componente en el eje Y positiva, que será T sub B por el seno de 45 grados. Fíjense que en X hemos usado todos cosenos, por lo tanto es de esperar que en Y todos sean senos. Fíjense que igual que en el eje X, la componente, en este caso de T sub A sobre el eje Y, también es negativa, es decir que va a quedar de esta manera. Por último nos queda que T sub C va hacia abajo, pero como vimos T sub C es P, directamente lo vamos a colocar de esta manera para que nos sea más fácil luego. Y en conjunto la sumatoria de fuerzas en Y queda de esta forma. Fíjense que en esta ecuación tenemos dos incógnitas y por tanto para poder resolverla vamos a tener que valernos de alguna otra ecuación. En particular, lo que encontramos de la sumatoria de fuerzas en X, es decir, esta ecuación de acá que relaciona las tensiones y los ángulos, es lo que necesitamos, ya que podemos reemplazar T sub B por esta cantidad y ya no estará más T sub B, quedando solamente T sub A. Es decir, que donde dice T sub B ponemos esta cantidad de acá, de forma tal que este término de acá va a quedar de esta manera, donde fíjense T sub B lo reemplacé por T sub A por el coseno de 30 dividido el coseno de 45. Ahora T sub B está multiplicado por el seno de 45 que está ahí.
He colocado las cosas de esta forma para que noten que esto que está acá no es otra cosa que la tangente de 45 grados. Esto quedará igual, de forma tal que esto será simplemente menos t sub a por el seno de 30. Y todo tendrá que ser igual a p si a este lo pasamos sumando al otro miembro. Fíjense que ahora solamente ha quedado t sub a y podemos sacarle el factor común. En particular, si hacemos ese factor común, quedará de esta forma: t sub a por el coseno de 30, coseno de 45, que es esto y esto, menos el seno de 30, que si hiciéramos la distributiva volvería a quedar el t sub a. Una vez que está de esta forma, ya estamos en condiciones de simplemente despejar t sub a, donde t sub a será simplemente p dividido este término que está entre paréntesis. Que si introducimos los números encontraremos que t sub a es 546 newtons. Ahora que ya conocemos t sub a, estamos en condiciones de encontrar t sub b, ya que simplemente introduciendo los valores que hemos encontrado y los ángulos que están acá, encontraremos el valor. Si hacemos eso, encontraremos que esto es aproximadamente igual a 669 newtons. De esta forma, habiendo encontrado t sub a, t sub b y t sub c, hemos resuelto el ejercicio. Como verán, este ejercicio no agrega demasiado valor a muchas cosas que ya hemos visto. Sí que integra varios elementos de una forma novedosa, ya que, como vimos, las fuerzas, digamos, que están en las distintas cuerdas no forman ángulos sencillos y digamos que ahí está un poco la dificultad de este ejercicio. Recuerden que como en este caso tenemos fuerzas concurrentes, es decir, que las rectas de acción de las fuerzas se cruzan en algún punto en común, eso hace de que asegurando la sumatoria de fuerzas igual a 0 es suficiente para que el cuerpo esté en equilibrio. Vamos con todo, que aún queda mucha estática por ver.